Saludo para los que están ahí en el Face, ¿verdad? Y para la hermana Alicia que nos acompaña el día de hoy. Me da mucho gusto, hermana, que esté aquí. Gracias a Dios que le da la salud para poder venir. Y pues vamos a estar intercediendo por su petición, ¿verdad? Que nos exponía, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a tener ahora el tiempo de la palabra de Dios. Vamos Vamos a abrir la Biblia, por favor, ahí en el libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 7. Los valiosos tesoros de Dios. Voy a darle lectura y luego oramos. Dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, por un día más que nos das. Gracias, Señor, porque apresuraste nuestros pasos para llegar aquí, Señor, reunirnos en tu nombre y darte la gloria a ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Queremos rogarte que bendigas nuestra vida, Señor, con tu palabra, que ilumines nuestro corazón, que ilumines nuestros pasos, que podamos ir por donde a ti te agrada, que vayamos siguiéndote a ti, Señor, andar como tú anduviste, Señor bendito, aquí en la tierra, solamente en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Ayúdanos, queremos ser para ti tu especial tesoro. Ayúdanos, Señor, a que tengamos en alta estima, así como tú, en tu corazón, a tu Hijo Jesucristo y tu palabra, bendito Dios. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No sé si hemos pensado en esto, yo creo que sí. Hemos pensado en nuestro Dios habitando en la eternidad, cuando todavía no había sido creado nada. Todavía ni siquiera había un espacio. Dios no habita en un lugar físico. Dios no habita o no necesita un espacio en el cual habitar. Es algo complejo para la ciencia, pero así es nuestro Dios. Él no depende absolutamente de nada, porque Él mismo es el que creó las leyes de esta tierra. Si hemos pensado en esto, hemos pensado también que nuestro Dios tiene cosas valiosas que siempre han estado con Él, tesoros valiosos, mejor dicho, que siempre han estado con Él. Hay algo que todavía no estaba cuando el Señor habitaba en la eternidad. Su creación todavía no estaba. No estaba la tierra, no estaban los planetas, no estaban las estrellas, no estaban los astros, no estaban las galaxias, no había absolutamente nada. El hombre obviamente no habitaba en la tierra, porque la tierra todavía no existía. Solo Dios en la eternidad. Y estaba
Dios en la eternidad, y Él siempre desde la eternidad ha tenido tesoros que son valiosísimos para Él. Uno de ellos es el Señor Jesucristo, su Hijo amado. Y otro es que está directamente relacionado con el Señor Jesucristo, es su palabra. La palabra de Dios, que el mismo Señor Jesucristo es la misma palabra de Dios encarnada aquí en la tierra. Entonces, el Señor Jesucristo y la palabra de Dios son los tesoros valiosos de nuestro Dios. Él los tiene en alta estima, a su Hijo y su palabra. Y cuando nosotros vemos en la Biblia que habla de su Hijo, siempre la palabra de Dios, la Biblia, relaciona al Señor Jesucristo con la palabra de Dios. Y cuando se habla de la palabra de Dios en la misma Biblia, o sea, cuando se habla de la ley, de la escritura, de los salmos, sucede de la misma manera. Que cuando se habla de la escritura, la palabra de Dios está directamente relacionada con el Señor Jesucristo, porque toda la ley se cumple en el Señor Jesucristo. Toda la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tiene que ver con el Señor Jesucristo. Apunta hacia allá, hacia el Señor. Entonces, vemos aquí al Señor Jesucristo dándonos una clave para agradar a nuestro Dios, una clave en la que está unida intrínsecamente o esencialmente la palabra de Dios con el mismo Señor Jesucristo. No podemos nosotros proponernos obedecer la palabra de Dios y hacer a un lado al Señor Jesucristo, porque no lo vamos a lograr jamás. Ni tampoco podemos pretender que seguimos al Señor Jesucristo, que somos cristianos, que somos hijos de Dios, y no obedecer sus mandamientos. Estos dos tesoros, el Señor Jesucristo y su palabra, están fundidos en sí mismos. Entonces, aquí el Señor nos da una clave importante, como diciéndonos: les voy a mostrar cómo agradar a mi Padre Celestial. Les voy a mostrar mis secretos, los secretos que yo tengo en mi vida íntima con mi Padre Celestial, en mi comunión íntima con Él. Les voy a mostrar los secretos que no han sido revelados jamás, para que ustedes puedan obtener un gozo inefable, un gozo grande, un gozo incomprensible, y para que su gozo de ustedes sea cumplido. Entonces, el Señor nos da aquí estas claves, estos secretos que Él tiene de su vida en comunión con su Padre Celestial, la forma en la que Él le pedía a su Padre Celestial y su Padre se agradaba en Él, y su Padre le daba lo que le pedía. ¿Cuáles son estas claves? Porque nosotros queremos que el Señor nos conceda las peticiones de nuestro corazón. Pero nuevamente, si nosotros queremos que nos conceda las peticiones de nuestro corazón, no puede nuestro corazón estar separado de la palabra de Dios ni del Señor Jesucristo. Ni tampoco puede estar inclinado hacia un lado o hacia otro. No puede, como decíamos nuevamente, no puede estar inclinado nuestro corazón solamente a buscar obedecer la palabra
sin el Señor Jesucristo, ni tampoco puede nuestro corazón estar inclinado a querer ser un hijo de Dios, querer que nuestro Señor Jesucristo sea todo para nosotros, pero hacer a un lado su palabra. Entonces el Señor nos da, y primeramente se lo dio a sus discípulos. ¿Cuáles son los tesoros principales o los tesoros de nuestro Dios? El primero es su palabra. Dice aquí en el versículo 7: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hay bendición. Hay bendición si nosotros escuchamos estas palabras que el Señor Jesucristo nos dice y que les dijo primeramente a sus discípulos. Hay gran bendición si nosotros escuchamos tan solo estas palabras. El que dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. O sea, el primer tesoro que vamos a mencionar es la palabra de Dios. En Isaías dice: yo miraré al que tiembla a mi palabra. Cada uno de nosotros hemos llegado al Evangelio por la palabra de Dios. Solamente por la palabra de Dios. No hubo otro medio por el cual nosotros llegáramos a conocer al Señor Jesucristo. Si lo conocimos fue por la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios se agradó de hablar a los padres por medio de los profetas, dice ahí el libro de Hebreos. Entonces, Dios daba su palabra a los profetas daban la palabra de Dios al pueblo de Dios, y si el pueblo obedecía, si el pueblo se apartaba de su pecado, entonces Dios los bendecía. Hubo necesidad de que hubiera profetas porque el pueblo había caído en pecado. Hubo necesidad de que hubiera jueces porque el pueblo había caído en pecado primeramente. Hubo jueces aquí en la tierra, hubo jueces que liberaban al pueblo de Israel de la opresión extranjera, porque ellos habían desobedecido al Señor y Dios les había mandado una disciplina cada vez que desobedecían y se alejaban de su ley, de su palabra. Dios dio la ley por medio de Moisés, la ley que exhibía el pecado del corazón del hombre, principalmente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tomó la ley de Dios como un tesoro, pero luego la desechó. Y conforme fue desechando la palabra de Dios y desobedeciéndola, fue viniendo disciplina al pueblo de Israel. Entonces, de esa manera, nosotros podemos ver la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la obediencia a la palabra de Dios. El Señor les había prometido que si eran obedientes a su ley, ahí en Deuteronomio, les había prometido que les iba a dar una gran bendición, abundante bendición para el pueblo de Israel. Porque la palabra de Dios es un tesoro de Él. El Señor no tenía por qué dar su palabra ni siquiera a su pueblo escogido. No tenía por qué darnos su palabra a nosotros. Porque su palabra es lo más precioso que podemos nosotros encontrar aquí en la tierra. Su palabra es un tesoro grande para Él. Ahora, ¿cuánto más lo debe ser para nosotros? Un tesoro para nosotros, porque a Dios le agradó cuando creó al hombre ahí en el huerto del Edén. A Dios le agradó dar su palabra y le dijo a Adán y a Eva que de todo árbol del huerto podían comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no podían comer, porque si comían de él, ciertamente morirían.
Y allí el Señor estableció una única ley, solamente una ley, que si la obedecían iban a obtener gran bendición. La bendición ya la tenían. Si obedecían esa ley, ellos iban a continuar en esa bendición del Señor. ¿Cuál era esa bendición? Habitar en la misma gloria de Dios. Por lo tanto, cuando pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces Dios les da esa única ley preciosa, que también estaba fundida, tenía mucho que ver con el Señor Jesucristo. Porque si ellos violaban esa ley, esa única ley que había ahí en el huerto del Edén, en el momento que ellos violaran esa ley, estaban atentando contra la vida del Hijo de Dios, porque iba a haber necesidad de que viniera un Salvador a morir por ellos, a derramar su sangre en la cruz. Y por ese pecado el Hijo de Dios iba a ser entregado en la cruz. Y debido al pecado del hombre, entonces, debido a que desobedecieron esa preciosa palabra de Dios, esa preciosa ley, única ley que había nada más, no había necesidad de que hubiera más ley, porque el hombre todavía no había caído en pecado. La ley, el propósito de la ley es exhibir el pecado que hay en el corazón del hombre. Por eso cuando el hombre pretende obedecer la ley sin el poder del Espíritu Santo de Dios, cuando pretende obedecer la ley sin el Señor Jesucristo, desechándolo o dejándolo a un lado, el hombre lo único que obtiene es más condenación y más condenación. Obtiene condenación de lo que debería ser precioso para el hombre. Por eso necesita el hombre la palabra de Dios, pero también otro de los tesoros, que es el que nosotros, el tesoro que fue nuestra salvación, el Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor, si permanecéis en mí. El Señor les está dando una clave a los discípulos. Le está diciendo, mi Padre me ama a mí. Y si ustedes permanecen en mí, si ustedes me tienen como especial tesoro, mi Padre los va a bendecir, porque el Señor Jesucristo es aquel de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Dios se complace en su Hijo. Si nosotros hacemos a un lado al Hijo de Dios y pretendemos agradar a Dios así, haciendo a un lado al Hijo de Dios, esto es completamente imposible. Porque Dios el Padre solo se agrada en su Hijo. Y para que nosotros seamos agradables a Dios, la única manera es que nosotros tengamos a su Hijo Jesucristo como nuestro especial tesoro. Así como es un tesoro para el Padre Celestial, el Señor Jesucristo, también lo debe ser para nosotros. ¿Y qué significa que sea nuestro tesoro? Significa que no hay nada más importante, que no hay persona más importante en la tierra que el Señor Jesucristo. Que ni nosotros mismos somos importantes para nosotros mismos antes que el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo debe ser el tesoro más grande que hay en nuestro corazón. Y de esa manera, si nosotros somos obedientes, estamos atentos a Él, si nosotros estamos pensando en Él todo el tiempo, valorándolo como nuestro Señor, como nuestro Salvador también, pero como nuestro Señor, valorándolo como el Hijo Santísimo de Dios, reconociéndolo, reconociendo su obra redentora, alabándolo y permanecer en Él. Permanecer en Él, en comunión con Él. Nosotros tenemos muchas cosas que hacer. Todos tenemos muchas cosas
que hacer, pero no tenemos nada más importante que hacer que el estar en comunión con el Hijo de Dios. Porque todo lo que hacemos aquí en esta tierra, sea con nuestra familia, sea en nuestro trabajo, sea en nuestras relaciones personales, solamente puede tener bendición, todo esto que estamos mencionando, solamente si todo está centrado en el Señor Jesucristo. Si nosotros encomendamos al Señor Jesucristo nuestro camino día con día, es la única manera en la que podemos obtener bendición, porque el Padre se agrada en el Hijo, es su tesoro. Entonces el Señor nos da esta clave. El Padre Celestial tiene gran bendición para ti, pero no puedes tener al Señor olvidado, no puedes hacer a un lado al Señor, no puedes tener a nadie en el mundo más importante que el Señor, como más importante, ni siquiera a tu familia. No puedes tener en alta estima a alguien o amar a alguien más de lo que amas al Señor. Por eso el Señor Jesucristo te da esa clave para que haya gozo en ti al momento de que veas cumplidas las peticiones de tu corazón. Vemos aquí entonces estos tesoros del Señor. Ahora, ¿cuáles son las recompensas de las que nos habla este pasaje? Dice aquí el Señor en el versículo 7 nuevamente del capítulo 15 de Juan: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Estas son las dos grandes recompensas que el Señor tiene para nosotros. Primero, que tenemos la libertad de pedir todo lo que queramos. Nosotros, si primeramente nos deleitamos en Él, si primeramente tenemos como nuestro especial tesoro al Señor Jesucristo, a su palabra, porque dice: si mis palabras permanecen en vosotros. La permanencia de su palabra en nosotros es la obediencia, que obedezcamos sus mandamientos. Y de esa manera nosotros vamos a encontrar deleite en sus mandamientos y en el Señor Jesucristo, y de esa manera vamos a poder pedir todo lo que queramos. Porque todo lo que queramos va a estar gobernado por la palabra de Dios. Hay muchos deseos en nuestro corazón. Hay muchas cosas que quisiéramos ver realizadas. Pero hay que ser honestos también. En nuestra vida todavía habita el viejo hombre. La vieja naturaleza humana, pecaminosa, todavía está habitando en nosotros. Y si nosotros estamos más apegados a esa naturaleza y nos olvidamos de la palabra de Dios, entonces todo lo que pidamos va a ser basado en esa naturaleza. Van a ser decisiones equivocadas. Van a ser deseos erróneos. Nuestros deseos van a estar lejos de Dios. Por lo tanto, no vamos a recibir lo que pidamos. Si nosotros no nos deleitamos en el Señor Jesucristo, no nos deleitamos en su palabra y no nos interesa obedecerla, no nos interesan sus preciosos mandamientos y pecamos contra Él día y noche sin miramientos a ofender al Espíritu Santo de Dios y contristarlo, entonces lo que va a pasar es que nuestros deseos van a estar cargados hacia la naturaleza pecaminosa. Y lo que le vamos a pedir a Dios va a tener que ver más con el pecado que con su palabra, que con la voluntad de Dios.
Por eso nos dice también ahí en Romanos capítulo 12, si quieren vamos ahí un momento, hermanos, por favor. Romanos capítulo 12, donde nos habla de que si nosotros entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nosotros no entregamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo para Él, es decir, si no morimos a los deseos del mundo, a los deseos de la carne, a los deseos del pecado, si no morimos a eso, entonces no vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y todo lo que le pidamos a Él va a estar lejos de la voluntad de Dios, y Dios no puede cumplir una petición nuestra que esté lejos de su voluntad, porque Él no puede hacer nada que se contradiga a sí mismo. Nuestro Dios es santo, es perfecto. Por lo tanto, no se puede contradecir a sí mismo. Entonces, si hay algo en nuestro corazón que está fuera de su voluntad, Él no nos lo va a conceder, por más que se lo pidamos una y otra vez. En cambio, si nosotros estamos en su palabra, ¿y qué significa estar en su palabra? Aquí está resumido: entrega tu cuerpo en sacrificio vivo. ¿Por qué tu cuerpo? ¿Por qué el apóstol Pablo dice que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo? Dice, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. Porque hay mucha gente que separa lo que hay en el corazón de lo que pasa con tu cuerpo. Entonces hacen muchas cosas con su cuerpo que desagradan a Dios, ¿verdad? Y dicen, tú no sabes lo que hay en mi corazón. Solamente Dios sabe lo que hay en mi corazón, pero lo que hay en tu corazón es lo que estás haciendo con tu cuerpo. El pecado se ve reflejado ahí, en lo que haces con tu cuerpo. El pecado, cualquier pecado que este sea. Los ojos altivos, es decir, la soberbia, ¿en dónde se refleja? En los ojos altivos. El pecado del corazón, ¿en dónde se refleja? En la lengua. Isaías decía, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, que habita en medio del pueblo de labios inmundos. O sea, los labios inmundos, es decir, todas las palabras que hablamos, lo que pasa con nuestra boca, nace en el corazón. El adulterio, la fornicación, nacen en el corazón, se manifiestan en el cuerpo. La borrachera, todos los pecados que podamos cometer contra Dios se manifiestan en el cuerpo. Por ejemplo, si no tienes humildad y te invitan a un lugar donde va a haber alguien que no te agrada y dices, yo no voy a ir, ¿verdad? Tienes soberbia en tu corazón. No voy a ir porque va a estar fulanito o fulanita. Tienes soberbia. ¿Y cómo lo manifiestas? No presentándote ahí. O sea, todos los pecados, sean de soberbia, sean de pensamientos, estén en el corazón, se manifiestan en el cuerpo. Entonces, preséntate completamente a Él como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Esto es tener en alta estima su palabra. Esto es obedecer la palabra de Dios. Tener en alta estima su palabra no es solamente el estar continuamente hablando de la palabra de Dios. Eso es parte, porque alguien que habla continuamente de la palabra de Dios
es muy probable que es porque ame la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios debe verse reflejada en la vida del Hijo de Dios. Así como la palabra de Dios se veía reflejada en la vida del Señor Jesucristo. Entonces, de esa manera, si tú te deleitas en el Señor Jesucristo, si te deleitas en la palabra de Dios, una vez que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, vas a poder pedir como conviene. Y aún así, si batallas en pedir como conviene, cuando estés deleitándote en el Señor Jesucristo y en su palabra, al momento que vayas a la comunión con el Señor, al momento que vayas a presentarle una petición a tu Padre Celestial, el Espíritu Santo te va a ayudar. Ni cuenta te vas a dar de lo que le pediste, porque el Espíritu Santo va a interceder por ti. El Espíritu Santo va a poner en ti una oración. Y aun cuando esa oración tú no la puedas entender o escuchar en palabras, Él lo hará en gemidos indecibles. Y tal vez tú no lo vas a entender, pero en ese momento es cuando el Señor te responde mucho más abundantemente de lo que tú mismo pides o de lo que tú mismo entiendes. Por eso, cuando tú te deleitas en el Señor, en los tesoros de Dios, tú puedes pedir todo lo que quieras, porque tu voluntad va a estar acorde con la voluntad del Señor. Porque el Señor va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. El Señor no puede acomodar lo carnal a lo espiritual. El Señor va a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, todo lo que sea de Dios, que habite en ti, Dios lo va a acomodar a su Santo Espíritu. Y de esa manera nosotros vamos a saber qué pedir. Y entonces vamos a empezar a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida con poder, como queremos verlo. No solamente obteniendo las cosas que queremos, como deseos carnales o materiales de aquí de este mundo, sino el Señor nos va a hacer que nos deleitemos en peticiones que ni siquiera nos íbamos a imaginar que fuéramos a presentar delante de Dios. Porque ¿qué mayor petición puede haber que ver la salvación de un alma, por ejemplo? ¿Qué mayor petición puede haber de tal forma que cuando tú pides a Dios, todo lo que sale de tu boca, cuando tú le cantas, cuando tú oras, cuando tú compartes la palabra, lleve realmente fruto para el Señor? ¿Qué petición más grande puede haber que eso? Que poder llevarle fruto a nuestro Dios. Ese fruto que solo el Espíritu Santo puede producir en nosotros. Y dice otra de las recompensas: os será hecho. Dice aquí en el versículo 7: pedid todo lo que queréis y os será hecho. Porque tú puedes pedir muchas cosas, puede haber muchas cosas en tu mente, pero vas a darte cuenta de que algunas de las cosas que pidas no las vas a obtener. Hay otra posibilidad, tal vez también tengas que luchar por esa petición. Si estás seguro de que es algo que viene de Dios, entonces lucha por esa petición. Pero si sabes que eso que estás pidiendo proviene de tu carne, sé honesto y déjalo. Ya no pidas más. Si alguien, por ejemplo, te hizo daño, te estafó o hizo algún mal para tu vida o para tu familia, y tú vas al cuarto de oración y le dices al Señor: Señor, haz justicia con esta persona. Yo te pido que sea manifiesto que yo soy tu siervo. Yo te pido que sea manifiesto que soy tu hijo, tu hija. Y que vean que tu mano está sobre mí y que tú estás contra aquellos que son mis enemigos. Y empiezas a orar así, de esa manera. Como en ciertas ocasiones
llegó a orar el rey David. Y vas a estar orando así y no vas a ver resultados. Y vas a orar otro día y no vas a ver resultados. Y tú sabes que esa oración está mal. Tú sabes que esa oración tiene más que ver con la maldición que con la bendición, porque de alguna forma estás maldiciendo a una persona. Y el Señor te dijo que no maldigas, que bendigas. Entonces sigues luchando un día, otro día por esa petición. Señor, hazme justicia. Esa persona me estafó con dinero, esa persona me hizo daño, me hizo mal. Pero el Señor te dice, no sabes de qué espíritu eres. Y no estás comprendiendo cuál es la voluntad de Dios. Porque si Dios quisiera hacerle daño a esa persona, ya lo hubiera hecho. En cambio, Dios quiere que todos vengan al arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Y si tú oras de ese modo, Dios te va a conceder tu petición. Entonces Dios va a cambiar tu forma de orar, tu forma de pedir. Y Dios, en esa situación en la que pediste por el mal de esa persona, Dios te va a mostrar que estás mal y te va a dar incluso un pasaje, un salmo, un proverbio para que tú pidas correctamente. Y te va a dejar claro que Él no quiere eso para esa persona. Te va a dejar claro que Él quiere que tú pidas la salvación de esa persona. Qué hermoso sería entonces que la persona que nos estafó, que la persona que nos hizo un mal, cuando oremos por salvación, en lugar de estar orando por maldición para esa persona, cuando oremos por salvación, un día pasemos por ese lugar y veamos su negocio con escritos ahí alabando a Dios, con música a la que alabe a Dios, con personas hablando de la honestidad de esa persona que te estafó. ¿Qué no es una gran petición eso? Pero esa petición solamente puede venir del Espíritu Santo. De nuestra carne solamente va a venir maldición. Solamente va a venir venganza de nuestra carne. Pero el Espíritu Santo te dice que no ores así. Que cambie para que realmente te sea hecho. Lo que tú pidas, de acuerdo a la voluntad de Dios, te será hecho. Y será un deleite grande, vas a brincar de alegría cuando veas esas peticiones cumplidas. Pedimos al Señor y las olvidamos. No sé si les ha pasado. Le pides algo a Dios y lo pones en oración, pero luego ya no lo vuelves a poner en oración. Pasan los días y de pronto llega algo a tu vida y dices, ah, chis, no me acuerdo si le había pedido a Dios, pero creo que sí. Y se nos olvida. Y se nos olvida. Pero cuando nosotros tenemos un corazón en el que estamos siempre buscando la voluntad de Dios, en el que nos deleitamos en su palabra, y pasa algo en nuestra vida que nos impacta tanto como este ejemplo que poníamos de una persona que nos ha hecho daño y en lugar de pedir mal, pides bien para esa persona, bien del evangelio para esa persona, eso nunca se te va a olvidar. Eso el Espíritu Santo te lo va a recordar y vas a seguir orando por esa persona y no se te va a quitar de la mente, porque es una petición que el Señor puso en tu corazón y no te va a dejar en paz hasta que el Señor vea cumplida esa petición, porque el Señor necesita ser glorificado por tu vida, necesita ser glorificado por tu boca. De modo que los ángeles vean y que los mismos demonios vean que tú glorificas al Señor pidiendo conforme a su voluntad y que el Señor se glorifica en tu vida también cumpliendo esas peticiones que son de acuerdo a su voluntad. Os será hecho. Él cumplirá esas peticiones de tu corazón. Y un tesoro más del Señor. Un tesoro más que viene en este versículo. Tal vez nos cueste trabajo verlo, o tal vez no. Tal vez todo lo contrario. Tal vez sea lo que veamos más. Tal vez pensemos mucho en nosotros mismos, o tal vez no. Pero en este versículo dice, si permanecéis en mí. Si permanecéis, ¿quién? Nosotros.
Y también dice, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, en nosotros. El Señor Jesucristo les está hablando a sus discípulos, porque así como el Padre tiene un gran tesoro en el Señor Jesucristo y en su palabra, así el Señor Jesucristo tiene un gran tesoro en nosotros. Nosotros somos su especial tesoro. Por eso Él nos da estas claves, si podemos llamarle así. Por eso Él abre nuestro entendimiento a estos secretos, a estos grandes secretos que no habían subido al corazón de hombre, y que solamente a nosotros que hemos clamado a Él, como dice ahí Jeremías, y Él nos ha respondido y nos ha mostrado cosas grandes y ocultas, estos grandes secretos del Señor. Él nos los muestra porque nosotros somos su tesoro. Nosotros somos su tesoro. Y ese es un tesoro más del Señor. Si nosotros nos volvemos de nuestro pecado, si nosotros nos deleitamos en su palabra, si nos deleitamos en el Señor Jesucristo, entonces seremos su especial tesoro. Ya lo somos porque fuimos comprados por precio de sangre. Pero vamos nosotros a disfrutar el ser su especial tesoro. Vamos a disfrutar el que Él sea nuestro especial tesoro si nos deleitamos en Él y en su palabra. Entonces, hermanos, ¿cómo hemos estado pidiendo al Señor? Nuestras peticiones, ¿en qué se basan? ¿Se basan en nuestros pensamientos nada más? ¿En nuestro corazón? ¿En nuestro rencor? ¿En nuestro odio? ¿En nuestra ira? ¿En nuestra venganza? ¿O se basan en su palabra, en el Espíritu Santo, en el amor de Dios, en el amor de los hermanos en Cristo? ¿En qué se basan nuestras peticiones? Nuestras peticiones deben estar basadas siempre en la palabra de Dios. Les invito a que reflexionemos en esto, hermanos, y que nuestras peticiones cambien, que cambien de rostro, que cambien de giro, que completamente vayan siempre apuntando hacia el Señor, hacia su gloria y hacia su honra. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por mostrarnos estas cosas grandes y ocultas que no conocíamos, Señor, sino hasta que te encontramos, hasta que nos rescataste, Señor. Y a partir de entonces vivimos en ti, Señor, y tú nos has mostrado muchas cosas que el mundo desprecia y que el mundo no comprende, Señor. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que nos permite ver, Señor, todas estas cosas que le son ocultas al mundo, Señor. Gracias por esta gran bendición. Ayúdanos a deleitarnos en tu palabra, a deleitarnos en tu Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos para que nuestro gozo sea cumplido, el gozo que tú quieres que tengamos, Señor. El gozo verdadero, no el gozo de la carne, sino el gozo del Espíritu. El gozo que el Espíritu Santo puede producir en nosotros por las cosas grandes que tú realizas aquí en esta tierra, por medio de nosotros, Señor precioso. Gracias, bendito Dios. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te necesitamos grandemente. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.